Hola, ¿qué tal, auditorio de TVUJED? Soy Yaravi Pulido y es para mí un placer saludarlo en un capítulo más de este programa Universitarios de Éxito, el espacio que hemos dedicado a reconocer la trayectoria y las aportaciones importantes que han realizado nuestros egresados de la máxima casa de estudios en la entidad, la Universidad Juárez del Estado de Durango. Y el día de hoy me da muchísimo gusto tener en el estudio de TVUJED a un profesionista muy brillante, con una trayectoria muy amplia, a pesar de ser muy joven. Él es doctor en Ciencias del Deporte por la Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta con una maestría en Cultura Física en el área de entrenamiento deportivo, una maestría en Valoración Biomecánica por el Instituto de Biomecánica de Valencia. Es orgulloso egresado de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte de nuestra Universidad Juárez, antes Escuela de Educación Física y Deporte, donde actualmente se desempeña como jefe de la División de Estudios de Posgrado e Investigación, además de ser catedrático, y también actualmente es doctorante de Ciencias de la Cultura Física, esto en la Facultad de Organización Deportiva de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sin más, quiero saludar y agradecer mucho que haya aceptado esta invitación para estar en Universitarios de Éxito al doctor Manuel Efraín González Mercado. Efraín, gracias por estar con nosotros hoy. No, a ti por abrirme este espacio para poder platicar un poco de todo lo que hemos hecho. Así es, tienes una trayectoria muy interesante que queremos conocer y es por eso que estás el día de hoy en Universitarios de Éxito. Efraín, platícanos primero cómo nace en ti este deseo, cómo tomas la decisión de ser licenciado en Educación Física y Deporte. Pues nace, yo creo que como a muchas personas, por el ejemplo de otros profesionistas, ¿no? Cuando yo estaba en nivel primaria, me llamaba mucho la atención pues cómo se desarrollaba la clase mi entrenador. Bueno, sí fue mi entrenador, pero en ese momento era mi maestro de educación física, porque la llevaba de una forma diferente a los anteriores maestros de educación física que yo había tenido, que pues se les conoce mucho por avientabalones, ¿no? Sí. Entonces, a mí realmente no me llamaba la atención el ser un maestro de educación física. Solo como me despertó el interés, yo decía, entonces de esto se puede vivir, ¿eh? Y ya fue, él también fue mi entrenador de atletismo, que fue un deporte que practiqué durante 13 años de forma competitiva, y fue lo que me llamó mucho la atención, el entrenamiento como tal. Entonces me metí a la carrera después de que pasó todo ese tiempo, porque ya estuve practicando el deporte a nivel competitivo. ¿Desde primaria entonces, el atletismo? Justo desde quinto de primaria. Y ahí en el transcurso de eso conocí a muchos compañeros que en la actualidad son muy buenos amigos míos. Todos, o la gran mayoría de los que a mí me inspiraron, pues son más grandes que yo, por obvias razones, ¿no? Ellos fueron en su momento, estaban haciendo como prácticas y eran los que me entrenaban directamente a mí y no necesariamente mi coach, sino que ellos hacían las prácticas y se encargaban de las categorías infantiles. Y por el tipo de trato, por la forma en la que desarrollaban el entrenamiento, fue lo que a mí me despertó mucho el interés de ser entrenador. Pero ¿cómo es que te das cuenta que tienes estas habilidades para poder incursionar en el mundo del atletismo? ¿Quién te ubica? ¿El maestro que me comentas de primaria? Sí, de hecho, eso fue lo que me llamó mucho la atención, que nos hacía pruebas. O sea, ahí mismo era, a ver, vamos a correr de aquí a acá a esta distancia y pues el que corra más rápido. O vamos a hacer cosas de flexibilidad, o vamos a hacer esto. Y yo, pues en ese momento era muy competitivo. Y a raíz de eso hay competencias que son de ese nivel primaria, juegos escolares se le llama, y pues ahí andaba en esos juegos escolares. Y era de ganar. Y a mí me sucedió algo que no lo comprendí hasta que ya estuve en la carrera. Y que hoy se lo agradezco a quien estuvo en su momento encargado de mí, que es el profesor Rigo. Me traía en todas las pruebas. En las de velocidad, en las de obstáculos, en las de resistencia, y yo apenas me adaptaba a una y me cambiaba a otra prueba. Y era de, ¿por qué? De verdad, yo le lloré varias veces a él y me decía, es que tienes que cambiarte de prueba. Yo de, ¿pero por qué? Si yo sé que soy bueno en esta, ¿por qué me cambias a otra? Y hasta que entré a la carrera, supe que eso es un desarrollo de la multilateralidad y me ayudó mucho a crecer eso.
porque en ese momento no te interesa tanto ganar un oro ni mejorar tiempos. O sea, sí, pero no es el principal objetivo, sino que es un desarrollo más en valores y de multilateralidad, que es como te digo. Claro. Que eso me ayudó mucho en un futuro a que se me facilitaran muchas otras disciplinas. Entonces, aprendiste esto desde muy pequeño. Sí, no de forma consciente, sino que me lo inculcó de esa forma y ya de grande sí, ya lo comprendí, pues. Okay. Era, ok, entonces por eso me hacía bueno en este y luego ya me iba a la otra y a la otra y a la otra. Y había pruebas que no me gustaban, ¿no? Era de, ay, es que ¿por qué me meten esto? Pero fueron las que más me ayudaron a desarrollar esas que no me gustaban. Claro. Y entonces, bueno, la secundaria, la preparatoria, ¿y en qué punto tú dices, voy a entrar, quiero entrar a la Escuela de Educación Física y Deporte? Yo creo que desde primaria yo sabía que me iba a dedicar a eso. En parte porque todo lo demás se me hacía muy complicado. Las matemáticas, o sea, tú descubriste desde entonces, esto es para lo que soy bueno. Sí. Pero yo lo tenía más como enfocado hacia... Sí decía, ok, que entrenador, pero decía, quiero vivir de ser atleta. Yo decía, quiero vivir de ser atleta. Pero, o sea, obviamente pues hay muchos que viven de eso y solo a eso se dedican, ¿no? Sí. Pero es muy difícil llegar a ese nivel donde solo vivas y más en el atletismo, porque no es un deporte de tantos patrocinios ni nada así como lo es fútbol, básquetbol y todos esos deportes, ¿no? Y ahí conforme fue pasando el tiempo, cada vez estaba más seguro de que yo quería vivir de eso, pero ya después dije, ok, pues me voy a hacer el área de entrenador. Y luego me surgió una situación ahí medio no complicada, pero ya me quería decidir por otra cosa, que era la fisioterapia. Okay. Ya al momento de querer entrar a la carrera, era de, ya tienes que decidir, y yo de, oh, ¿por qué me voy por fisioterapia o me voy por esto? Entonces, lo que realmente me detuvo para entrar a fisioterapia de primer momento fue que en ese momento solo existía el CRE, pues tenía un costo, no se me facilitaba tanto porque no tenía tanto apoyo de mi familia, y me fui a la, según yo, segunda opción, que no era segunda opción porque era la que había decidido desde el inicio, que fue deportes. Y dije, no, me meto ahí, investigué todo lo que es el plan de estudios, vienen materias que eran de fisioterapia. ¿Qué dijiste aquí? Sí, y ahí descubrí, cuando ya estaba en la carrera, descubrí la biomecánica, que fue la que me terminó enamorando. Por eso estudié después un posgrado en biomecánica. Maestría, excelente, Efraín. En tu trayectoria como estudiante, ¿qué maestros recuerdas? Siempre el papel del docente es muy importante, no solo en transmitir esos conocimientos, sino como una figura muchas veces a seguir, como una figura de motivación, de inspiración. ¿Qué maestros de tu etapa ya universitaria tú recuerdas que hayan marcado tu vida? Yo creo que eso sí es muy importante y yo por eso hoy en día me esmero tanto en mi cátedra, porque como a mí me impactó realmente varios maestros, en varias facetas de mi vida a nivel profesional, he querido hacer lo mismo para decirles, sí pueden, miren, si yo pude, ustedes también pueden y así, ¿no? Pero esos maestros, hoy que en paz descanse, el doctor Dorado, que fue mi maestro en muchas de las materias, y curiosamente no fue en la que más me hubiera gustado, que es biomecánica, pero más sin embargo, como ya lo había sido en otras materias, como lo es bioquímica y como lo es morfofisiología, siempre tenía pláticas de pasillo con él y iba a mis competencias. Entonces fue alguien que realmente me impulsó, me motivaba, me sacó adelante, y yo creo que él ni cuenta se daba realmente del impacto que tuvo en mi vida. De lo significativo, claro. Y yo platicaba con él de muchas cosas de biomecánica porque yo sabía que él la daba, y de alguna forma sí quedé así como de, ay, me hubiera gustado que él me diera. Me la dio otro docente que no, pues que no me la dio como yo hubiera querido, pues. Más sin embargo, pues todavía en ese momento, o más bien ya a partir de ese momento ya había mucho internet, ya podías investigar, y era lo que yo hice, meterme mucho a la investigación, pero no como para publicar nada de eso, simplemente para el conocimiento. Y fue donde descubrí varios cursos, escuelas y todo eso, y dije, no, pues por aquí. Por esa área. Otro docente que a mí me impactó mucho por la forma en la que daba la materia, pues es el que actualmente es el director, el maestro Carlos Castañeda, en el área de todo lo que tiene que ver con lo administrativo. Sí, es muy didáctico al dar sus materias y
apasionado y sí, eso tiene mucho que ver al momento de estar inculcando Claro. hasta valores, ¿no? Sí, sí. Desde ese ángulo. Otro maestro, es que son varios. Sí. Otro maestro es Pedro Afa, que fíjate que él no me dio clases en la licenciatura, pero muchas veces platiqué con él fuera de como las pláticas de pasillo, no sé si está bien decirlo así, pero esas pláticas y era como consejos y hace esto y así, así, en cuanto a mi deporte. O sea, eran consejos no como entrenador, sino como atleta. Y esos consejos me ayudaron bastante. También. Ya después lo tuve como maestro en la maestría de Cultura Física de ahí mismo de la facultad y pues... Una experiencia muy también bueno. interesante. Hoy es mi compañero y compartimos muchísimas cosas. Muy bien, excelente, Efraín. Bueno, queremos seguir platicando en relación a lo que vino después de que egresas ya en ese entonces todavía era Escuela de Educación Física y Deporte, y conocer, bueno, qué pasa una vez que egresas. Pero para esto vamos a hacer una breve pausa cultural, Efraín, si me lo permites, invitando al público que nos está acompañando en Universitarios de Éxito en un capítulo más para que se quede con nosotros. Regresamos después de esta pausa cultural. Ya volvemos. Qué bueno que continúa con nosotros en un episodio más de Universitarios de Éxito. Soy Yaravi Pulido. Estamos en una charla muy interesante con un egresado orgullosamente de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte de la UGED, el doctor Manuel Efraín González Mercado. Y vamos a seguir con esta charla, Efraín, hablando en relación a, bueno, ¿qué sucede una vez que egresas de la entonces Escuela de Educación Física y Deporte? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Cómo decides qué rumbo tomar? Porque es un momento muy importante y decisivo en la vida de los estudiantes. Egresamos, pero ahora sí nos enfrentamos a muchas realidades. ¿Qué pasó en tu caso? Sí, como bien tú lo dices, cuando yo egreso, y comparto eso con muchos de mis conocidos, y hasta hoy a la fecha, con muchos alumnos que egresan, ¿no? Es como de, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué voy a hacer? ¿Ya trabajar? ¿Quién me va a contratar? Y todo eso. Claro. Yo empecé pues igual a buscar empleos, y así. En ese momento trabajaba en una alberca y estaba haciendo mis prácticas en difusión cultural, me acuerdo. Okay. En una ocasión me mandaron, yo tenía una moto, me mandaron, pues hacer un mandado, no me acuerdo qué mandado era, de hecho. Y tuve un accidente muy grave en la moto que me inhabilitó durante pues, casi un año entero. Okay. Y que me hizo retirarme completamente del deporte competitivo, por lo menos de la disciplina que yo hacía, que era el salto con garrocha. O sea, era muy demandante en cuanto a la pierna izquierda y la mano izquierda, y que fue lo que me terminé, pues en ese momento le decían con una deformidad, porque tengo una placa con 7 tornillos en la muñeca, tuve 2 operaciones en una muñeca, otra en la rodilla, y así, me pasaron varias cosas que ya no me iban a permitir volver a eso. Y para mí todo ese año fue pues de tortura, y fue donde me preguntaba, pues, ¿qué sigue, no? Para mí, ¿qué viene ahora? En ese momento, con quien yo estaba haciendo las prácticas, porque me corrieron, bueno, ya no podía, y me corrieron también de lo de Acuatorre, de la alberca, perdón. Okay. Me apoyó mucho la entonces directora de difusión cultural, y la verdad es que yo le agradezco mucho todo el apoyo que me dio, porque no, para ella hubiera sido fácil de que no, pues ya. ¿Fue la maestra Piña? Sí, la maestra Piña Grisman. Y me apoyó mucho en ese proceso. Entonces, yo ya ahí fue donde decidí, ok, pues yo estudié para algo y me voy a empezar a dedicar a eso, ¿no? Mucho apoyo, por ejemplo, en cursos, simplemente con que me diera el permiso de ir a capacitarme, porque yo ahí decido buscar cuáles son las mejores capacitaciones. Dentro de esa búsqueda, muchas son muy malas. Yo me tuve que dar cuenta pues, yendo y checando. Gastando tiempo y dinero, y que dices, "Ay, no". Pero bueno, hoy en día eso es lo que yo les permeo a mis alumnos, es fíjense que tenga esto y esto, miren, si están con estas características, es venas, es así, porque yo no tenía alguien que me orientara realmente.
porque en ese momento había menos todavía que se dedicaran al entrenamiento con una formación de entrenamiento. Había muchos que se dedicaban al entrenamiento, pero no tenían formación de entrenadores. Entonces yo decía, pues yo me quiero formar y ser bien un entrenador, pero pues con todas las credenciales y todo lo que se necesita, Claro. ¿no? Y ahí conozco en la UNAM, que es donde yo me empecé a capacitar, conozco al doctor Edgar, que era el actual metodólogo, bueno, en ese entonces era el metodólogo de hockey sobre pasto de la selección mexicana, y a un compañero de la Sedena, que él era el encargado del deporte de los militares, pues. Ajá. Y ellos fueron los que me orientaron, no, mira, no, si te vas por este lado, si te vas a este curso, si te vas a este diplomado, así, así, así. Y ahí es donde pues yo empiezo como a despertar más ese interés. Y pues de una de las que me recomendaron, yo dije, bueno, pues cuánto cuesta, cuánto tiempo me tengo que ir y así, ¿no? Y pues elijo hacer un máster en España, en entrenamiento de alto rendimiento, que al final no tiene validez aquí. Y muchos me van a entender de los que han estudiado fuera, que al no estar, o sea, es difícil validarlo. Aquí en México muchos de los estudios que tienes fuera, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, que me ha servido mucho tener la maestría de la facultad, porque, por ejemplo, para el doctorado no me aceptaban en las maestrías de fuera, ni la de biomecánica, ni la de entrenamiento. Y la que me aceptaron fue la de aquí, sin problemas. Fue esa sí, entra y ya estás. Bueno, tuve que hacer los exámenes, el examen y todo eso, ¿no? Pero esa sí me la valieron. Y ya a raíz de eso, pues fue donde me fui a España y luego presenté para otra beca que de hecho es un convenio que había o hay, no sé si todavía existe aquí con la UGED, que es con un centro que se llama The Washington Center, que es un programa de governors y que nos capacitan en cuanto a las políticas públicas más que nada. Y lo mío era más enfocado pues hacia el deporte y negocios, como que por ese lado iba, ¿no? Regreso y esas experiencias me abrieron la mente así de forma, pues para mí, enorme, ¿no? Era un cambio radical. Y es donde ya elijo ahora sí profesionalizarme, entrar de lleno al mundo del entrenamiento. Empiezo a estudiar, regresando ahí, empiezo a estudiar la maestría que es la de aquí. Me abrieron la posibilidad de cubrir clases en la facultad, pero o sea, hago así porque pues ahí está, no es tan lejos de aquí, ¿verdad? Sí, aquí la tenemos enfrente casi. Sí. Para cubrir como los permisos que daban los otros maestros, pero yo cubría, porque me abrían como para muchas materias y yo decía, no, es que solo en las que yo conozco, solo en las de biomecánica y solo en las de entrenamiento, que justo son las materias que yo tengo la base ahorita. Ahora de titular. Y que, de hecho, cuando yo estaba en la licenciatura, que egresé, decía, yo en algún momento de mi vida quisiera dar esas materias y no quiero que me las regalen porque nadie me las va a regalar, no tengo como conocidos para que me hagan eso. Dije, me voy a preparar para si en algún momento se abre la posibilidad, yo estar... Concursar y estar en... Sí, justo eso, estar en la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y sí, pues me preparé, se dio, parece que todo así fue como pasito a pasito y se fue dando. Excelente. ¿Cómo es esto de que tienes la oportunidad de manera simultánea de estudiar una maestría, una de tus maestrías y un doctorado, Efraín? Porque estoy loco. No hay más explicación. Sí, porque nadie cuerdo lo haría. La verdad es que ese momento de mi vida fue súper estresante. Me imagino, sí. Es muy demandante un doctorado y esa maestría en biomecánica lo fue, si no es igual, hasta más que el doctorado. Porque son muchas cosas que tienen que ver con la física. No era o sea, el Instituto de Biomecánica va más enfocado como a los implementos biomecánicos, como la robótica y todo eso. Y era más enfocado, o sea, lo hicieron como a lo clínico y por mí se abrió como hacia lo deportivo. Porque ellos en ese instituto hacen los estudios biomecánicos y de ergonomía de la FIFA, de la NBA, de la NFL. Es el instituto más grande a nivel globo. Entonces, para mí ese era un sueño, de verdad. Y como yo sabía que difícilmente iba a haber beca, nadie ahí entra con beca porque no les interesa como becar a personas.
dije, pues ahorrar, ni modo, ahorrar, y son euros. Y me tocó justo cuando ya estaba terminando lo de la pandemia. Y en algún momento subió mucho ¿Los costos? el costo, Sí. porque el cambio de la divisa a euro-peso, ¿no? Así los últimos 2 meses estuvo como Fue complicado. subió de verdad que la mensualidad así de fregazo como 8,000 pesos. Y yo de, caray. me duele la bolsa. Ay, caray, sí. Y pues el doctorado igual. Había una beca, pero es una beca porque tanto doctorado como la maestría eran semipresenciales. O sea, yo tenía que ir a hacer las prácticas del laboratorio porque pues, lo tienes que hacer forzoso. Es como de, ¿cómo lo vas a aprender en pura teoría? Entonces me tocó ir a hacer las prácticas y ese era el aumentaba el costo porque es el pues, viaje. todo el viaje, la alimentación, el hospedaje, todo eso. Pero finalmente se logró concluir. Y sabes, bueno, algo sí que es muy personal. Yo ya estaba declinando, de verdad, como si fue demasiada la presión, que lo que me hizo avanzar fue que cuando yo estaba allá en España muera mi mamá por lo de la pandemia. Entonces yo le prometí que iba a terminarlo. Ay, gracias por compartirnos esa parte, pero muchas veces sí, como dices, esos golpes fuertes en la vida nos impulsan y nos ayudan a concluir con esos sueños y esas metas que tenemos. Efraín, certificaciones en Costa Rica, Argentina, Ámsterdam, en París, el doctorado en Ciencias del Deporte por la Universidad de Baja California y actualmente este doctorado en Ciencias de la Cultura Física por la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Estás por concluir? ¿No? Platícanos en qué etapa vamos ahí. Voy justo en el segundo semestre del doctorado y entré porque es como un doctorado especial a puros que son por invitación. Entonces, hay 2 docentes ahí, que una de ellas es mi asesora, mi directora de tesis, que es doctora en biomecánica. Entonces, somos muy pocos biomecánicos en todo México y nos conocemos. Entonces, yo por colaborar en hacer investigación dije, pues mejor lo hago así. Y por eso es que entré y me aventé otro doctorado. Sí, que la verdad es que o sea, si solo estuviera haciendo el doctorado, no estuviera tan difícil, pero con la carga de lo de posgrado, con la carga de las materias de... Como catedrático titular. Ajá, y luego con lo de metodología tanto del Estado como del CEDU, la verdad es que mis días empiezan muy temprano y terminan muy tarde. Muy tarde. Sabemos que tienes una agenda muy apretada y por eso agradecemos todavía más que hayas estado, que hayas aceptado mi invitación para estar el día de hoy en este programa. Y bueno, hay mucho más, nada más, solo que el tiempo en televisión es súper corto, se me ha pasado muy rápido esta charla tan amena contigo, hay mucho más que comentar y platicar de tu trayectoria. Yo quisiera cerrar, Efraín, que nos compartas para los jóvenes que nos ven en este momento, que a lo mejor están en la disyuntiva, saben en su interior que quieren dedicarse a la educación física y al deporte, al entrenamiento, como estas áreas que te apasionan a ti, pero a veces se ven limitados por estas creencias que luego existen o estos comentarios de la misma familia a veces, de que no se puede vivir de eso. ¿Qué les dirías Los mismos los tuve yo. A esos jóvenes? Sí, a mí me invitaban a otras licenciaturas con el afán de que esas iban a mejorar mi calidad de vida económicamente, ¿no? Pero yo la verdad es que me convencí de que yo preferiría vivir... De lo que te apasiona. Ajá, aunque viviera pobre, pero con algo que me apasionara. Claro. Y hoy en día les puedo decir que si eso que te apasiona lo vinculas con el conocimiento y lo puedes llevar más allá de, o sea, no ser nada más como el deber ser, sino que empezar a ser un poquito más extra para que seas alguien extraordinario, valga la palabra, ¿no? La misma palabra, vas a salir adelante. Porque hay trabajo para todos, te puedes autoemplear, hay para todos. Hay Solo oportunidades, ¿no? Tienes que apasionarte por eso que haces. Y buscar eso que queremos. Efraín, ¿dónde te encontramos? Cuentas hoy en día con 2 centros de entrenamiento. Sí. Rápidamente platícanos de ellos y dónde podemos encontrarte. Sí, el primero está en Boulevard Durango, esquina con Avenida Veterinaria, me parece, sí. Justo en la Cuchilla, ahí es ese edificio completo. Ahí trabajamos con personas de desarrollo, se llama rendimiento humano, o sea, mejorar solo por calidad de vida.
Ahí tenemos muchos deportistas de alto rendimiento que están ahorita compitiendo en mundiales, tenemos ciclos olímpicos, tenemos de alta competencia. Hay muchos entrenadores ahí que están siempre capacitándose y todos ellos son egresados pues de la Facultad de Deportes, de otras facultades de deportes de aquí de la misma, y de nutrición. El otro está en Barrio de Tierra Blanca, en la calle Matamoros o Vaz, que es la misma, pero ahí hay como una cierta confusión. Y en ese trabajamos también con rendimiento humano, pero también tratamos personas que tienen algún tipo de limitante, como osteoporosis, no sé, síndrome de Guillain-Barré, con algún tipo de prótesis, órtesis, algún tipo de situación así. Porque en los dos hacemos evaluaciones y con esas evaluaciones podemos determinar qué tipo de entrenamiento puedes llevar y lo hacemos como muy personalizado. Más personalizado. Excelente, Efraín. Te agradezco muchísimo que hayas estado el día de hoy en Universitarios de Éxito. Gracias por estar con nosotros y aceptar la invitación. No, a ti por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias. Y gracias a usted también por el favor de su atención. Yo soy Yaravi Pulido y le recuerdo que el éxito no se obtiene solo en las grandes conquistas, sino también en los pequeños logros del día a día. Nos vemos hasta la próxima.